para artritis idiopática, para artritis reumatoide. Sin embargo, no son los únicos, también hay criterios o instrumentos para evaluar la calidad de vida, la funcionalidad de las manos, por ejemplo. Entonces, estos instrumentos sí es importante que los conozcan, si los pueden buscar. Van a ayudar sobre todo para saber qué tan activa está la enfermedad. Entonces, ahí tienen más o menos los rangos que nos van a indicar la actividad de la enfermedad. Los pueden hacer manuales o los pueden aplicar algunos, por ejemplo, necesitan tanto criterios clínicos como de laboratorio, que por cierto, creo que ya les subí o no les pude subir, no, creo que no. Va a haber un curso de laboratorio. Ahí. Se las voy a subir. Es de Ciel, no sé si han ido alguna vez a este curso, es gratuito, solo se tienen que dar de alta. Y es modalidad virtual, es 4 y 5 de septiembre, o sea, viernes y sábado. Entonces, en el caso que asistieran, pues obviamente yo les condono la asistencia, o si se anotan todos, pues incluso dejamos la clase para el próximo lunes para que lo puedan aprovechar, porque pues es indicación e interpretación también es de laboratorio. Entonces, pues para su formación como médicos les va bastante bien, les digo, es gratuito y solo se tienen que dar de alta. Entonces, no sé si ya pueden checar, bueno, ustedes sí tengo grupo de WhatsApp, ¿verdad? Si no se lo subo ahí. Sí, doctora, en el grupo de WhatsApp. Y ya si la gran mayoría va al curso, digo, no tendríamos clase el viernes. Si pues van unos cuantos, tendremos la clase y ya les justifico su asistencia. De hecho, siempre les dan reconocimiento y todo. Entonces, alguna vez se ha hecho aquí en Puebla, los últimos ya eran en la Ciudad de México, pero bueno, ahorita por la situación de COVID, pues va a ser virtual, entonces igual y hasta incluso se les hace más fácil asistir. Entonces, por si están interesados, ¿no? Y bueno, en estas calculadoras lo pueden encontrar en Google y demás, y meten los datos del paciente y ya les da el rango, ¿no? Y les dice si está en remisión la enfermedad, la actividad de la enfermedad, si está con una baja actividad, moderada o una alta actividad de la enfermedad. Y esto es importante porque dependiendo de esto, pues es la estrategia de tratamiento que se va a utilizar. Es una manera de hacer como más objetivo esto, porque si no, pues, yo diría que no, pues que está muy activa. Sí, pero a lo mejor el compañero la ve que no está muy activa. Para mí estaría muy activa si ya vemos que se le están deformando las manos, ¿no? Y así. Entonces, el tratamiento que se va a dar a los pacientes con una enfermedad autoinmune en general, pues va a depender de los síntomas que presente y obviamente de la enfermedad que tenga. Entonces no se puede uno solo guiar en los síntomas, sino también en la enfermedad que tiene. Y no solo en la enfermedad y decir, bueno, es que esto que le doy es un inmunosupresor y le va a ayudar a detener la enfermedad. Pero mientras está haciendo su trabajo, pues los síntomas están en su apogeo y el paciente se siente muy mal. Entonces, por eso es que se tienen que llevar las dos cosas como objetivo. Obviamente también terapia para las complicaciones derivadas de tanto de los tratamientos farmacológicos como de la enfermedad. Entonces, también aquí mencionaron sus compañeros incluso la terapia no farmacológica. También se pueden utilizar terapias locales, tratamientos quirúrgicos. Y bueno, el primer objetivo, y que de ahí se van a ir derivando los demás como en cadena, es inactivar la enfermedad, ayudar a remitir la enfermedad. Entonces, cuando hacemos esto, pues baja el proceso inflamatorio, que por lo regular va a ser a nivel articular, y con esto pues también va a ir disminuyendo el dolor. Entonces, este primer objetivo se lleva con esto. Si logramos hacer disminución de la inflamación,
y del dolor, pues vamos a evitar que se destruya las estructuras que están con este proceso inflamatorio, ¿sí? Puede uno dar pues los tratamientos y demás para la destrucción, pero básicamente es detener el proceso inflamatorio para que no haya esa destrucción. Preservar la función articular y muscular, pues básicamente es deteniendo la destrucción articular. Pero bueno, también si ya está como tal la destrucción, de ahí igual lo que quede de función articular y muscular, pues se tiene que mantener. Entonces, entre más temprano se haga el diagnóstico, pues vamos a poder preservar esto. Y al preservar esta función articular y muscular, pues la calidad de vida del paciente va a ser totalmente diferente a aquel paciente que no se le haya podido preservar esta función. Entonces, si tiene calidad de vida y además puede seguir trabajando o laborando, pues este paciente va a estar muy bien, según la definición de enfermedad, pues de tal manera en un bienestar físico, psíquico y social. Entonces, si ven, todos son en cadena. Anteriormente, pues el tratamiento farmacológico de un paciente reumático no era muy elevado. Actualmente yo creo que el área de oncología y reumatología son los que más gastan, por lo menos en el Seguro Social. Y bueno, ¿cuál es el esquema? Este esquema es del Colegio Americano de Reumatología y pues, primero que nada, ya que se tiene el diagnóstico de artritis reumatoide, se va a tener que evaluar la actividad de la enfermedad, que ya les mencioné, por SDAI, por DAS28, SEDAI y demás. Y al evaluar esta enfermedad de manera inicial, pues, ¿qué es lo que vamos a descartar? La presencia de factores de mal pronóstico. Según la lectura o lo que hemos visto en clase, ¿cuáles serían los factores de mal pronóstico? Factor reumatoide elevado y Muy nódulos. Muy bien, ahí tenemos dos. ¿Qué otros? Que se presente en pacientes jóvenes. Ajá, muy bien. Que la enfermedad tenga un inicio en personas jóvenes. Muy bien, llevamos 3. Que se presenten hombres. Muy bien, 4. Que fume. Historia de tabaquismo presente o pasado, no nada más con que si ahorita no fuma, ya es bueno, no, pero si a lo mejor en la adolescencia y demás tuvo su época de fumador, ya eso es mal pronóstico. Entonces, tanto presente o pasado, historia de tabaquismo. Muy bien, ¿más? Úlceras vasculíticas. El bajo nivel cultural. Ok, Artritis en varias articulaciones. Más que artritis en varias articulaciones, es la presencia de enfermedad erosiva desde un inicio. Porque puedes tener muchas articulaciones inflamadas, pero si todavía no hay erosión y apenas inicia, es como algo bueno, ¿no? Solo vas a disminuir el proceso inflamatorio. Pero si ya hay erosión, pues entonces la funcionalidad de esas estructuras ya no va a ser la correcta, la calidad de vida del paciente va a disminuir. Entonces ya ahí es mal pronóstico, que haya erosión. Muy bien. Y alguien me dijo otra cosa, pero ya no recuerdo qué. Las El úlceras bajo vasculíticas. nivel cultural. Ok, el bajo nivel cultural. Ajá, muy bien. Y las lesiones vasculíticas. ¿Cómo mencionamos que se puede pensar en que está presente una vasculitis sistémica y no una vasculitis, o no, bueno, el que haya úlceras por una vasculitis sistémica o el que haya úlceras por roce? ¿Cuál es el dato que nos puede indicar la diferencia? Bueno,
podría ser que las de roce van a ser precisamente en lugares donde pueda haber algún roce de algún tipo. Y de la otra me acuerdo que, por ejemplo, las uñas de las manos se podían ver blancas y eso es porque ya hay una afección de los vasos. Ajá, ese es el fenómeno de Raynaud, que eran manos frías y pálidas. Pero con respecto a las úlceras, sí habíamos mencionado, de hecho les pasé la foto, que como dices, tenían nódulos reumatoides en los codos y obviamente por estos abultamientos extras, pues o por la zona en donde están, se pueden ulcerar por rozamiento. Pero el que tuviéramos una úlcera en miembros inferiores, este puede ser un dato para una vasculitis sistémica. Y una vasculitis sistémica es una manifestación extraarticular. ¿Sí me escucharon ahí? Ay, creo que hay interferencia. Hay otro micrófono abierto. Ay, perdón, es que estaba tratando de participar con eso, de mencionar que usted había comentado que las úlceras en miembros inferiores que presentan características necróticas e isquémicas son predictivas o, bueno, denotan vasculitis sistémica. Entonces, en miembros superiores deben estar un poco más tranquilos, en miembros inferiores no, nada de tranquilidad. Pero les mencionaba o agregábamos que el hecho de que tenga una vasculitis, pues ya indica manifestaciones extraarticulares. Entonces, en sí, las manifestaciones extraarticulares son pues un factor de mal pronóstico, ya sea a nivel pulmonar o a nivel cardíaco, a nivel vascular, ¿sí? Una pericarditis, una miocarditis. Entonces, el hecho de que haya manifestaciones extraarticulares. Presencia de nódulos también. ¿Obesidad creen que sea un factor de mal pronóstico? Pues sí. ¿Por qué? Sí, yo también digo que sí. Por un lado, porque puede aumentar como el daño a las articulaciones por la carga y porque es un estado proinflamatorio crónico. Exactamente, sobre todo por la segunda parte. Entonces, con la primera, nada más con que use un bastón o un aditamento puedes remitir, pero en la segunda, pues forzosamente tiene que bajar, ¿no? Y de hecho, ahorita con COVID también lo mencionan, ¿no? Que por eso ha habido estragos en nuestro país, porque tenemos una incidencia de obesidad, pues tremenda. Entonces, ya, presencia y titulación de factor reumatoide, presencia y titulación de anticuerpos frente a antipéptido cíclico citrulinado, presencia de enfermedad erosiva al inicio, actividad de la enfermedad al inicio, magnitud de las elevaciones de los reactantes de fase aguda, como BCG o PCR, presencia de enfermedad extraarticular, sexo masculino y historia de tabaquismo presente o pasado, y la obesidad. Entonces, si algunos de estos factores están presentes, el tratamiento va a ser iniciar con metrotexate o terapia combinada. La terapia combinada es el metrotexate con cloroquina o con hidroxicloroquina o con sulfasalacina o leflunomida. Valorar la cantidad de prednisona. Aquí no se utiliza ni dexametasona ni betametasona. Entonces, prednisona. Valorar también el AINE. Si recuerdan, teníamos de dos tipos, entonces dependiendo las condiciones del paciente es cuál se va a utilizar. Y en estos casos se puede considerar el uso de ciclofosfamida vía intravenosa, dosis altas de glucocorticoides para las manifestaciones extraarticulares graves, como veíamos la vasculitis o la pericarditis, o el derrame pleural. Entonces, esto es si hay presencia de factores de mal pronóstico. Si no hubiera factores de mal pronóstico, entonces el tratamiento pues, es más suave. Metrotexate, monoterapia, ya sea con leflunomida, cloroquina o hidroxicloroquina, sulfasalacina, igual su prednisona menos de 10 miligramos,
y valorar un aire. Ahora, ¿sí? ¿Por qué es más recomendable usar prednisona y no otro corticoide? Ya llevaron Pharma. Hay un ejercicio que pueden hacer. Si ustedes ponen en la calculadora la cantidad de prednisona, una dosis de prednisona versus una dosis de dexametasona o betametasona, pueden checar la diferencia tan solo en cantidad. Creo que era de 30 veces, ¿no? La dexametasona y betametasona en eficiencia. ¿En eficiencia? ¿Solo en eso? Esto, finalmente recuerden, los corticosteroides no son inocuos. Dentro de los efectos adversos tenemos obesidad, hipertensión, diabetes, Cushing, osteoporosis. Entonces, las cantidades con una dosis pequeña de o betametasona van a provocar muchos más estragos que el uso de prednisona. Entonces, o sea, es un tratamiento farmacológico que no puede ir separado de una enfermedad autoinmune, en el tratamiento de una enfermedad autoinmune. Pero si se utilizan dexametasona o betametasona, vamos a tener los efectos adversos de estos mucho más tempranamente. Entonces, le vamos a complicar más la vida al paciente. De por sí, pues no van a estar, el hecho de que tengan una enfermedad no quita que puedan tener otras, pero si se usan estos medicamentos, pues la posibilidad de tener otras enfermedades va a ser mucho mayor. Entonces, estos tratamientos farmacológicos dejan mayores estragos en los pacientes. Entonces, por eso es que no se recomienda. Les voy a hacer luego el ejercicio para que vean más o menos las diferencias. Doctora, tengo otra pregunta. En la terapia combinada que se menciona en caso de que sí haya factores de mal pronóstico, dice cloroquina o hidroxicloroquina y luego dice IO. ¿De qué depende que se dé, por ejemplo, una una biterapia o una triterapia? O sea, ¿de qué depende elegir esos fármacos? De la actividad de la enfermedad, porque si ven aquí es sobre todo cuando hay factores de mal pronóstico. Y luego, también ahorita con lo de COVID, ven que dijeron de repente, ¿no? Pues que la cloroquina viene siendo un medicamento muy bueno, entonces hubo no había medicamento para los pacientes. Y también es importante porque no todos los pacientes no responden igual al tratamiento. Entonces, cuando no responde con uno, se utiliza el otro. O también por los efectos adversos que puede provocar en el paciente. Hay pacientes que dicen, no, es que me tira muchísimo el cabello, hay cambios hormonales y todo esto. Entonces, por eso es que se valora si uno, si el otro o si los dos, pero dependiendo la actividad, dependiendo las condiciones del paciente, si tienen o no alguna reacción a este tipo de medicamentos. De hecho, lo que más se recomienda es la hidroxicloroquina, porque tiene también un factor protector para las afectaciones cardíacas. Entonces, el Colegio Americano de Medicina Interna, de Cardiología, creo que es el de cardiología, ya tiene como factor de mal pronóstico para eventos vasculares el tener artritis reumatoide o lupus eritematoso. Entonces se han hecho estudios en cortes donde el uso de este medicamento, de la hidroxicloroquina, en los pacientes que llevan el tratamiento con este medicamento tienen menor incidencia de afectación cardíaca. Entonces, pues va a depender mucho del paciente. Entonces, si le afecta o no, porque a veces con estos medicamentos, los efectos
que dan en los pacientes pues no son muy amigables y entonces tienen que cambiarse el tratamiento. Y bueno, ya que se tiene cualquiera de los dos tratamientos, se vuelve a evaluar la respuesta, en este caso pues, al tratamiento, igual con el DAS28, el SDAI o el SEDAI. Y si tenemos que la respuesta es buena, se continúa el tratamiento y se tiene que estar evaluando la toxicidad periódicamente. Entonces, los efectos adversos de estos. El metrotexate, pues es muy hepatotóxico. Se tiene que ir acompañado de ácido fólico y obviamente se tienen que reducir las dosis de corticoides. Entonces, normalmente son dosis altas, periodos muy cortos, dosis bajas por periodos prolongados. Entonces, en el caso que se haya tenido que utilizar los pulsos de metilprednisolona, pues tienen que ir graduando poco a poco la disminución hasta llegar a la mínima dosis de prednisona. En el caso de que no haya respuesta al tratamiento, se va a incrementar la dosis de metrotexate y se va a aumentar también la dosis de prednisona, la dosis de Farme en combinación y pues incluso valorar el inicio de leflunomida. Si ustedes checan el libro o otras literaturas, realmente que haya como, o sea, está este esquema, pero si ven, queda muy abierto, ¿no? Por eso su compañera. ¿Y de qué depende? De las condiciones del paciente. Entonces, no pueden como generalizar paso A, paso B, paso C, con tantas dosis, porque cada paciente va a ser diferente. Algunos, por ejemplo, el tratamiento farmacológico va a ser más caro. Entonces, a lo mejor por la economía del paciente, pues no tiene posibilidades de comprarse ese medicamento. O a veces sí se lo puede comprar, sin embargo, su sistema o su organismo presenta efectos adversos al tener contacto con el medicamento. Entonces, por eso más o menos es la organización en que se puede utilizar, la que recomienda el Colegio Americano de Reumatología, pero más que acordarse de las dosis, es recordar cómo es el tratamiento, porque es muy parecido en las enfermedades autoinmunes, porque lo importante aquí para ustedes va a ser identificar estos pacientes y remitirlos al reumatólogo, porque pues pueden presentar complicaciones tanto a los tratamientos farmacológicos como de la propia patología. Entonces sí es importante que quien valore y quien dé estos tratamientos tenga el criterio y la experiencia, pues solamente para tener esto, pues es ser el reumatólogo el que lo lleve. Entonces es de importancia, pues, tener precaución con todos los medicamentos por los efectos que estos pueden dar. Y a veces los pacientes, por ejemplo, tienen una gripe y van a consulta y le dicen, no, pero ya no se tome usted este medicamento. No, pero ¿cómo se está tomando el metrotexate? Es hepatotóxico, va a haber una aplasia medular y a lo mejor ya se sabe toda la vida y obra del metrotexate, pero olvidan que tiene una enfermedad autoinmune. Entonces luego los pacientes se asustan. Es que me dijo que ya no me tome yo esto porque me voy a, que me va a hacer daño. Entonces pone en riesgo el paciente pegue al tratamiento, ¿sí? Entonces luego dice, no, mejor ya me quito este. Y pues a lo mejor el que se quita es el tratamiento que va a trabajar sobre todo en la actividad de la enfermedad. Entonces, si no hubo respuesta, esta es la manera en que se puede abordar y otra vez es evaluar esa respuesta con los instrumentos de actividad de enfermedad que ustedes gusten. Y si hubiera buena respuesta, se continúa el tratamiento y se sigue evaluando la toxicidad cada 3 o 6 meses, dependiendo si hubo o no toxicidad. Si no hay respuesta a esto, todavía afortunadamente hay otro tipo de medicamento que se puede utilizar. ¿Quién me dice? Lo dieron sus compañeros. ¿Puede repetir la pregunta, por favor? ¿Inmunomoduladores?
Tratamiento biológico, anticuerpos. Ah, exactamente. De hecho, ya lo tenían aquí. Agentes biológicos o tratamientos biológicos. Pero, ¿cuándo se van a poder utilizar estos tratamientos biológicos? Ya mencionaron que son tratamientos muy caros. Sin embargo, pues hay personas que sí lo pueden pagar, hay unas que tienen seguro de gastos mayores y pues entran. Hay otras que tienen seguridad social y también en el seguro, en el ISSSTE, en el ISSSTEP los tienen. Ahorita no sé con el INSABI, pero antes con el Seguro Popular les podían dar el tratamiento biológico a las pacientes con artritis reumatoide. Entonces, pero no nada más es que ya lo tengo y ahora se lo doy. De hecho, hay algunas corrientes o algunos cortes donde pues sí está muy activa la enfermedad, si nos vamos al cuadro anterior, inician con biológicos, pero pues lo ideal en un país como el nuestro, donde la economía de la mayoría de la gente no es muy buena. ¿Alguien sabe qué porcentaje de la población en Puebla tiene pobreza? Ni idea, ¿eh? Creo que el ¿No? 60%. ¿Al 60%? Sí, aprox. ¿Qué dicen por ahí? En el país, Si no mal recuerdo, en el 2010 en el país había un total del 69% de pobreza y aquí en Puebla el 61%. No recuerdo. ok. Según San Google es 64.6%, doctora, en Puebla actualmente. San Google, pero no. Por ejemplo, el Coneval es una de las instituciones que les puede dar este tipo de datos, o en el INEGI. Entonces ahí San Google, ¿a quién menciona? Ah, bueno, es que Google dice que es por milenio, pero lo estoy buscando en el Coneval. Permítame tantito, doctor. Doctora, el ¿Sí? Coneval dice que el 41.9% de la población mexicana tiene pobreza. Ok. Cuando me dijeron el 60, me asusté, dije, ya cambiaron los datos. En Puebla dice que es el 65%. El 65. El Coneval igual. Y ¿ustedes se imaginaban esa cantidad? Por ejemplo, si andaban por Angelópolis o así. No, doctora. La verdad no. Estoy haciendo ahorita una maestría en salud pública y llevo una materia que se llama diagnóstico integral en salud y tuve que hacer mi diagnóstico y elegí el municipio de Puebla y pues cuando pasé los datos, la maestra se quedó, dijo, no me lo puedo creer, o sea, yo he ido a Puebla, ahí donde el museo y demás, y que tengan este porcentaje de pobreza y luego la pobreza extrema, pues también tenemos una alta incidencia de pobreza extrema. Entonces, la maestra se quedó, dijo, y ella está en Cuernavaca, pero estoy haciendo el Instituto Nacional de Salud Pública, y se quedó sorprendida. Entonces, pues no muchos van a tener el dinero para pagar esos tratamientos biológicos, pero mientras se tenga seguridad social, sí va a ser posible. Entonces, algunas recomendaciones que si el paciente no trabaja o no está asegurado, que busquen la manera en que lo aseguren para que pueda tener este tratamiento. Les digo, ahora con el INSABI no tengo idea. El Seguro Popular, que pues bueno, se puso con Fox, y lo cual la idea del Seguro Popular es cubrir las demandas que tiene la OMS sobre países como el nuestro, donde no toda la población tiene seguridad social, y uno de los objetivos del milenio es que todos tengan acceso a la salud. Entonces, con el Seguro Popular es como el primer trabajo para esto, pero ahora con INSABI, pues creo que se vino abajo ese proyecto. Entonces, pues infortunadamente no muchos van a tener esto. Pero muy aparte de la cuestión económica,
hay algo para dar o no este tratamiento farmacológico, y tiene que ver si el paciente presenta posibilidades de desarrollar un proceso infeccioso. Y por eso se debe hacer un escrutinio hacia tuberculosis. ¿Qué estudios o qué le harían al paciente para poder estar seguros de que no hay ningún problema con la tuberculosis? Una PPD, ¿no? Y una radiografía de tórax. Muy bien. ¿Y qué vas a buscar en la radiografía de tórax? Si hay cavernas. Bueno, si hay cavernas. Ok. ¿Alguien más? Y me pareció como que estaban abiertos más micrófonos. ¿O no? Entonces, esto es muy importante, ¿sí? A veces, pues, los pacientes les dicen, vamos a darle un biológico, ¿no? Y pues no es tan fácil. Se tiene que hacer este escrutinio. Las pruebas que nos menciona su compañero son ideales y obviamente pues vamos a sospechar más dependiendo de las condiciones del paciente. Hay estados en nuestro país en que es endémica la tuberculosis, entonces los desnutrición, las condiciones de higiene y demás incrementan pues las posibilidades de esto. Entonces primero se hace ese escrutinio y después ya se va a seleccionar qué tratamiento o cuál de los biológicos. Esta no recuerdo si ya se les habían nombrado. Es que tengo 5 grupos y luego ya no sé si les mencioné esto que es un poquito de historia de los glucocorticoides. Sí, sí nos la dijo. Sí. Gracias. Entonces, dentro de los tratamientos biológicos, pues, la idea es que van dirigidos a inhibir las interleucinas proinflamatorias, entre ellas, pues, el factor de necrosis tumoral, y también aquí tenemos contra la interleucina 6R. Hay también anti-CD20, como está el CD80 y CD86, que es el Abatacept, y los inhibidores de los JAK. Entonces, los que están aprobados ya por la FDA es el etanercept. Y bueno, estos tratamientos, como ya mencionaron sus compañeros, no son nada baratos, pero sobre todo es hacer ese escrutinio para tuberculosis, porque si no, pues en lugar de ayudar al paciente se va a complicar más. Entonces, estos tratamientos no van solos, no es así como ya la panacea. Hay algunos pacientes que cuando les dan el tratamiento biológico presentan ciertas reacciones adversas y pues obviamente se tiene que detener el uso de este tratamiento. Y estos tratamientos no van solos, se utilizan en combinación, por ejemplo, con metrotexate en el caso de infliximab, y con esto se logra una mayor sinergia, una mejor función y actividad de estos tratamientos biológicos. Entonces, es importante conocerlos. Les digo, ya lo ideal es que cuando han fallado los tratamientos, algunos cuando es muy agresiva, si es con lo que inician, va a depender mucho del criterio del especialista y obviamente las condiciones económicas del paciente. Entonces, vamos a empezar hoy, antes, si me da tiempo, iniciar con artritis idiopática juvenil. Piensen si van a ir, si es la gran mayoría, para que les dé yo el día viernes, por lo menos en mi clase, y puedan entrar a esas pláticas. Y a lo mejor si en su día tienen más o menos, no falta que el viernes sea cuando más clases tengan, pero si no, pues por lo menos las del sábado las puedan aprovechar del curso de Ciel. Y me avisan para que si se cancela o no la clase. Ahora, vamos a iniciar con artritis idiopática juvenil. Es el término que actualmente se utiliza. En algunas diapositivas van a ver artritis crónica juvenil, en algunas artritis reumatoide juvenil, porque es dependiendo la bibliografía que tome, ¿no? Entonces, para
bibliografía anglosajona era más común encontrar artritis reumatoide juvenil. Para bibliografía europea, artritis idiopática crónica juvenil, perdón. Pero a partir del 2001 se logra como unificar y se utiliza ahora artritis idiopática juvenil. Entonces, bueno, esta es del libro de enfermedades autoinmunes sistémicas y reumatológicas de Editorial Mason. Nos dice que la artritis crónica juvenil es una enfermedad inflamatoria de tejido conjuntivo más frecuente en la infancia y que va a causar mayor grado de invalidez. Como pueden ver aquí, tenemos pequeñitos. Si observan, este pequeñito tiene la rodilla izquierda inflamada. Y si observan aún más, está más larga esta extremidad. Por lo tanto, vamos a tener escoliosis. También pueden ver su rostro que tiene. ¿Micrognatia? De repente no logro ver bien si es micrognatia, pero otra cosa más. La mandíbula inflamada, ¿no? La mandíbula. ¿No le ven muy redondita la cara? Como si tuviera parotiditis, ¿no? Se le ve como un bultito, no sé. Cushing. Por ejemplo, con dexametasona o betametasona pueden hacer que esto se presente mucho más rápido. Aquí, para este tipo de pacientes, no los ve el reumatólogo. No los ve el pediatra. Bueno, no los lleva a su tratamiento. ¿Quién creen que los lleva? ¿Endocrinólogo? No. ¿El inmunólogo pediatra? No. Ellos pueden apoyar, sí, pero los va a llevar el reumatólogo pediatra. Porque pediatría, pues, es demasiado complicado. Reumatología también, entonces es una subespecialidad como tal, porque por la complicación que lleva el dar los medicamentos, aunque de base vamos a ver igual AINES, metrotexate, incluso biológicos, pero los efectos adversos, la hepatotoxicidad y demás, aquí se va a ver más, ¿no? Entonces, por eso es que es bien importante que tengan la formación de, ya sean pediatras y hagan una subespecialidad en reumatología, o sean reumatólogos y hagan su subespecialidad en pediatría. Porque, bueno, desde valorar al paciente. Entonces, lo que tienen aquí es Cushing, que es un efecto adverso de los corticosteroides. Ok. Entonces, también pueden observar sus manos, tienen unas contracturas en flexión. En esta otra imagen tiene la rodilla derecha y esa es la que se ve más larga. Entonces, les mencionaba, ¿por qué va a darnos mayor grado de invalidez? Porque estas deformidades, aunque no se van a presentar en todos, porque va a depender de la forma de inicio, tienen consecuencias, ¿no? En este caso, la escoliosis, y más si pues no le dieron un tratamiento ortesista para sobrellevar esa escoliosis. Y pues los niños aquí en sí van a presentar irritabilidad, anorexia, no van a querer caminar y demás. Si ustedes ven aquí, tenemos manifestaciones locales del crecimiento, de afectación del crecimiento. Entonces, a nivel sistémico puede haber alteraciones en la síntesis y en la función de la hormona de crecimiento. Entonces, dependiendo la forma de inicio, algunos de ellos pueden presentar una estatura menor. O también a nivel local van a presentar lo que es braquidactilia, micrognatia, que ya nos mencionaba su compañero. Entonces, la braquidactilia se va a presentar en los dedos de las manos y de los pies. Ya no puedo acercar más, pero no sé si alcancen a ver que los dedos tienen diferente tamaño. Sí, todos tenemos dedos de diferente tamaño, pero si se dan cuenta aquí, el cuarto
el cuarto ortejo está más pequeño que el quinto. ¿Eso es normal? No. De hecho, el tercer ortejo está igual de tamaño que el quinto, ¿no? Parece que sí. Entonces tenemos, esto es una braquidactilia. Ahora, para el Vila nos dice que esta es una enfermedad de etiología desconocida que comienza antes de los 16 años y que dura más de 6 semanas. Se descartan enfermedades desconocidas. ¿Por qué? Porque hay otras enfermedades que pueden darnos como tal, o que pueden tener síntomas que compartan con la artritis idiopática juvenil. Entre ellas, pues las propias enfermedades del tejido conectivo, como puede ser lupus eritematoso sistémico, dermatomiositis, pueden ser incluso neoplasias, las que compartan síntomas. Entonces tiene que hacer un diagnóstico diferencial con una lista enorme de patologías. En 1864, Cornell es el primero en realizar la descripción completa del artritis reumatoide juvenil. Esta información la pueden obtener del libro de enfermedades autoinmunes sistémicas y reumatológicas. Es un libro que ya es del 2006, sí pueden decir, ya tiene bastante tiempo. Sin embargo, la información viene mucho más digerible. Anteriormente era el libro que se llevaba, el material que se llevaba. Se está trabajando ya el departamento de reumatología para que puedan tener un libro ustedes como estudiantes, porque pues sí, la verdad el tratado de Kelly está un poco complicado para licenciatura. De hecho, pues es lo que llevan los reumatólogos ya en su especialidad. Entonces, este libro de enfermedades autoinmunes también tiene un precio mucho más económico que el Kelly. Está en español. El Kelly depende del precio si es en inglés o es en español. Ya está, yo ya le subí creo que la 9ª edición, no recuerdo bien. La 10ª, pues ya está, y la versión en español está arriba de 7,000 pesos, la versión en inglés como 6,000 pesos. Y de enfermedades autoinmunes cuesta 1,500 pesos por el anuncio en la librería de Mundo Científico, que está ahí por San Alejandro. Aunque es del 2006, tiene como 2 años que entró a México, porque, es una editorial española, y en el libro participan, no se alcanza a ver, no se alcanza a ver, médicos tanto de Latinoamérica como del Hospital Clínic de Barcelona, y el doctor Mario García Carrasco, que es el coordinador del Departamento de Reumatología, que no sé si algunos lo tuvieron de profesor en inmunología. Es investigador nacional nivel 3, es el único de la facultad, y él es el que está ahorita dirigiendo el nuevo libro, porque ya tiene muchos años que se hizo, sobre todo para los estudiantes de medicina. Entonces, en este libro viene esta parte de historia, por eso se los puse para ahí sacar, y realmente lo único que le tienen que agregar son los nuevos criterios, que pues al ser del 2006 ya no vienen, pero toda la fisiopatología viene mucho más digerible por si están interesados. Y si no tuvieran ese dinero, y no sé si abran por allá la cochera, no, en la cochera no, está en, hasta se me olvidaron los nombres, que está en la privada, ahí por los tacos de barbacoa, ¿cómo se llama? Que le decían el cheque. El Copy Flash. Copy Flash, ajá, ahí están algunas copias, pero no sé si abran o no. Entonces, por si lo quieren darle una leída, viene más fácil, porque sí, de repente ya vi unos capítulos y viene más, un poco más difícil. Entonces, George Hill es el que realiza la descripción y la diferenciación de lo que es la artritis reumatoide en el adulto con la artritis de inicio sistémico en AIJ.
Entonces, de hecho, por eso es conocida también como enfermedad de Still o artritis idiopática juvenil de inicio sistémico. Esto lo hace en 1897 y bueno, ahí un poquito de historia. Les mencionaba que se tiene que hacer diagnóstico diferencial con diferentes enfermedades, ya que los síntomas son muy parecidos. Entonces, bueno, cansancio y disminución de los niveles de actividad es algo común en múltiples enfermedades, incluso hasta en una gripe. Y bueno, ahora con los equipos electrónicos y todo esto, pues ya los niños están casi sentados todo el tiempo jugando, ¿no? Entonces ya no ve uno si se presenta esto o no. Pero bueno, incluso yo creo que si se sienten mal, hasta esos videojuegos dejan. Dolor, hinchazón y aumento de calor en las articulaciones con rigidez. De hecho, la rigidez matinal que veíamos en el adulto también aquí es algo muy característico. Y dificultad para realizar sus movimientos, ¿no? Entonces aquí en la imagen pues puede ser un niño como de 7 años o más, yo creo que sí les puede decir, mamá, me duele acá cuando hago esto, pero un niño de 2 años, de 4 años, pues simplemente va a estar llorando, no va a querer caminar, no va a querer comer, solo los brazos, ¿no? De sus papás. Cambios en el humor e irritabilidad, fiebre, dolor y enrojecimiento del ojo, pérdida de peso, manchas en la piel. Este eritema, pues, por ejemplo, en dermatomiositis puede estar presente o en otras enfermedades, dolor y rigidez al levantarse y entesitis. Entonces, pues es muy, muy variado. La epidemiología más o menos indica que son 150 niños por cada 100,000 habitantes al año que pueden presentar esta enfermedad. La mayoría de las veces, pues los síntomas son muy variados, pero si ya presentan síntomas a nivel osteomuscular, se puede pensar en una artritis idiopática juvenil, pero solo el 30% inician con estas manifestaciones o con estos síntomas. Entonces, se va a clasificar la artritis idiopática juvenil como de inicio oligoarticular, de inicio poliarticular, de inicio con psoriasis, relacionada a entesitis y artritis idiopática juvenil de inicio sistémico o enfermedad de Still. Y aquí tienen ustedes una tablita de los criterios más o menos, ¿no? Entonces, en 1977 es cuando se hace la primera clasificación de los criterios para la artritis idiopática juvenil. Solamente para el Colegio Americano de Reumatología era artritis reumatoide juvenil, para el EULAR era artritis crónica juvenil, y en el 2001, afortunadamente, pues ya hay un consenso y se determina o se define que el término correcto es artritis idiopática juvenil. Pero aún así se pueden encontrar estos términos en algunas bibliografías. Algo que tienen en común los tres es que inicia antes de los 16 años. Si nuestro paciente ahora tiene 30, pero inició a los 13, sigue siendo una idiopática juvenil, ¿sí? El tiempo de evolución para clasificarla en cuál tiene se va a hacer durante las primeras 6 semanas. Entonces, si persiste el proceso inflamatorio durante 6 semanas, dependiendo si son articulaciones pequeñas, si son muchas o son pocas, cuál de estas formas de inicio va a tener el paciente. Para el EULAR eran 3 meses, pero bueno, finalmente en el 2001 se decide que es mejor 6 meses, ya que 3 meses es demasiado tiempo para empezar, para como clasificarla como tal. Se tiene que hacer el diagnóstico de exclusión, eso sí, todo el mundo lo tiene claro. Y en el caso de las espondiloartropatías, el ACR el Colegio Americano de Reumatología no las consideraba. Actualmente ya se consideran y bueno, el EULAR sí las consideraba. El número de formas clínicas, las formas de inicio, para el ACR eran 3, para el EULAR 6 y finalmente el consenso quedan 7. Entonces, para el ACR solo había de inicio sistémico, de inicio poliarticular y de inicio pausiarticular. Entonces, pausiarticular, aquellas que tuvieran menos de 4 o menos articulaciones con inflamación, poliarticular de
5 en adelante, y sistémica que tuviera estas manifestaciones sistémicas como es la fiebre, el eritema cutáneo. Para el eular, la divide en 6 y es sistémica, poliarticular con factor reumatoide, pauciarticular, clásica juvenil, espondilitis anquilosante juvenil y artritis asociada a enfermedad inflamatoria intestinal. En 7 y quitan las artritis asociadas a enfermedad inflamatoria intestinal e incrementan un término que es artritis diferenciada. Finalmente le quitan el término de artritis psoriásica juvenil, lo dejan con artritis psoriásica porque al ser idiopática juvenil, pues ya está lo de antes de los 16 años, ¿no? Y en la oligoarticular, que en sí también es como la pausia articular, que son de 2 a 4 articulaciones, va a haber una persistente y una extendida, ¿sí? Entonces, en la persistente es que nunca va a pasar de 4 articulaciones después de esas 6 semanas de evolución. Y en la extendida, después de esas 6 semanas en que ya se clasificó como oligoarticular, resulta que el paciente empieza a tener más articulaciones inflamadas. Entonces, si ya tiene 5, pues podríamos decir que es poliarticular. Pero como no fue poli cuando fueron las primeras 6 semanas, entonces deciden mejor ponerle oligoarticular extendida. Es así como un poco enredado, pero bueno, espero les quede claro. Estudios de epidemiología, pues no hay tantos o no hay uno que ya haga un consenso. Dependiendo la corte de pacientes, es los porcentajes de las formas de inicio. Entonces, aquí, por ejemplo, les dice que la oligoartritis es la más común, ¿no? Del 27 al 56% de las formas de inicio va a ser esta, la oligoarticular. En segundo lugar es la poliartritis con factor reumatoide negativo. De ahí nos vamos a la indiferenciada y así. Pero más que recuerden porcentajes y datos, la idea es que recuerden más o menos cuál puede ser más común, ¿no? ¿Y por qué? Porque por un lado va a variar dependiendo de la bibliografía o la corte que utilice. Lo que sí, también en la edad de aparición también varían un poco, pero realmente es muy poco. Y en la predilección sí más en hombres o en mujeres, en esa sí la gran mayoría concuerda, la sistémica es por igual a hombres y mujeres, y las otras, la gran mayoría son mujeres. Lo único que cambia son el número de mujeres por cada hombre. En el 2019 se hace una nueva clasificación de criterios y aquí ponen a discusión, de hecho está a votación, el que ya no se utilice que sea menos de 16 años, sino que sea antes de los 18 años, para decir que es juvenil, y regresa que le pongan el término de juvenil, por ejemplo, a las artritis psoriásicas. Entonces, parece como un juego esto, pero no, les digo, la idea, como vimos en artritis reumatoide, es tratar de hacer el diagnóstico lo más temprano posible. Entonces, le dejamos ahí, voten, vean cuántos, o me dicen por el chat cuántos van a asistir, y ya dependiendo de que si son muchos o no, damos o no la clase del día viernes. ¿Les parece? Entonces tienen para decidirlo hoy. Mañana ya les diría yo si hubo muchos o no. Sí, doctora. Sí, doctora, gracias. O quieren acá mismo, ya sería estresarlos, ¿verdad? Demasiado que me alzaran la mano quienes están interesados en ir para contar cuántos son. Bueno, también estaría bien, no sé, si Sí, tengan estaría tiempo bien mis alzar la compañeros. manita y sería más rápido. A ver. Bueno, no sé si ustedes vean la pantalla, pero creo que son bastantes. 19 y de 39, entonces casi la mitad.
2021. Entonces, los vería yo hasta el otro lunes para que aprovechen doctora. por lo menos esa plática y pues yo espero que las del sábado. Sí, doctora. Gracias. Gracias, doctora. Nos vemos.